Amigos, bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Llegamos al jueves aquí en La Máquina de Pensar. Hoy vamos a tener un programa bastante especial porque, bueno, vamos a hablar sobre libros, pero más que libros, vamos a hablar sobre la palabra o sobre las palabras, lo cual es, parece ocioso en un programa que es literario, básicamente, pero en general aquí se habla de lo que comunican las palabras y no de las palabras en sí mismas, lo que pueden dar. Vamos a arrancar este programa, amigos, con Martín Coagliata. ¿Cómo le va? En controles de emisión, contento por el calor y que ya lo veo primaveral, ya con su atuendo casi primaveral. Y con Carolina del Cuadro, que está en la producción de este programa, amigos, que comienza de esta manera. Vamos a darle la bienvenida aquí. Ellos están recorriendo el dial, están en todas las radios, están en todos los programas y todavía no han empezado. Vamos a darle la bienvenida a Cecilia Ratti. ¿Cómo andás, Cecilia? ¿Andás bien? Muy bien, muy contenta de estar acá. Gracias. Bárbaro. Y un hombre que es de la casa, Marcos Robledo. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Hola, Pablo. Muchas gracias. Bien y muy agradecido con la invitación y estar en La Máquina de Pensar. Y también vino Dante, que es el hijo de Marcos. ¿Puede decir, saluda un poco? A ver. Hola. Muy bien, eso prueba que trajo una grabación Marcos Robledo de su hijo para decir que estaba acá. No, Marcos Robledo es un compañero de la radio, que es periodista también y trabaja en la parte web de los medios públicos. Juntos, ellos dos, Cecilia Ratti y Marcos Robledo, junto con el diseñador gráfico Alejandro Sequeira, acaban de sacar no hace tanto un libro que se llama El Palabrero. Ya ha tenido reseñas muy elogiosas, muy interesantes, y realmente se trata de un libro. Yo puse en la gacetilla, porque tenía que poner algo, de qué íbamos a hablar. Entonces puse libros de actividades y curiosidades sobre la escritura y el lenguaje, sobre la palabra. Pero me quedé pero muy corto, porque El Palabrero trata básicamente de muchas cosas. Es muy difícil de definir. ¿Ustedes tienen una definición para así me ahorran el trabajo a mí? ¿De lo que es el palabrero? Bueno, el palabrero es un producto de un trabajo. Nace del trabajo en equipo, uh-huh. Del encuentro de pasiones de un periodista como es Marcos y un apasionado de las palabras, de Alejandro Sequeira, otro periodista, diseñador, fotógrafo, y de una docente con mucha curiosidad por el mundo de las palabras. Y es en realidad un libro de actividades con un abanico muy amplio de actividades y propuestas en torno al mundo de la palabra, de la frase, de la poesía visual, donde se presentan un sinfín de recursos literarios, uh-huh. En forma de juegos, de desafíos. Por ahí va. Sí, justamente el encuentro que se dio a partir yo que sé, a mí me interesaba mucho el tema del lenguaje y fui con ellos a través de un conocido, porque yo había visto sus libros y cuando vi el libro digo, si esta idea que yo estaba pensando para niños, plasmada con esta gráfica, no solo con la gráfica, sino con el tipo de contenido, sí, el tratamiento, claro. Digo, estaría chapó, como se dice, ¿no? Claro, Marcos Robledo, yo lo conozco de acá, de la radio, obviamente, hemos conversado mucho, él ha sacado libros de microficción, y yo sé que aparte de que te gusta la microficción y aparte de que te gusta jugar con el lenguaje, sos un coleccionista de palabras. Sí, voy anotando palabras que escucho, que leo por primera vez y me las anoto y las busco en el diccionario y veo la etimología y veo cómo surgieron. Sí, me gusta y leo los libros y voy anotando cada palabrita que me interesa y bueno, de ir juntando ese material que alguna vez pensé que alguna vez también a través de artículos de prensa lo hice para adultos. Uh-huh. Se me ocurrió hacerlo para niños y bueno, entonces fui a ellos con algunas ideas ya de actividades justamente para niños sin una edad muy definida, ¿no? Porque ustedes hablan de 0 a 200 años, porque también, está obviamente la visión de Cecilia como docente, ¿no? Como, alguien que trabaja con niños,
Y bueno, Alejandro Sequeira también, se te olvidó decir también que tiene aficiones de biólogo, o le encanta todo el reino vegetal y los hongos, ¿no? Bichólogo. Realmente él tiene varios intereses. Sobre el cine también. Bueno, un día le dije que tenía que reeditar un libro que vi por casualidad y que nunca más pude ver, que era un libro de Alejandro Sequeira. Fíjate vos, era un libro con las fotos de célebres películas y frases. Entonces vas leyendo una tras otra frases tremendamente espectaculares de guiones, ¿no? Y vas viendo eso y es como un paseo por el cine. Y nunca más lo vi. Palabras de celuloide. Sí, palabras de celuloide. Lo vi una vez en la casa de Fernando Smith y dije, ¿este libro? Bueno, este es mío, dice, ya está. En fin. Pablo, en realidad nos gusta pensar este libro como parte de una colección de libros que nosotros llamamos libros de acción y que tienen de alguna manera un enfoque pedagógico, constructivista, en el sentido que, bueno, ubica a la acción, al juego, al niño en interacción con el material como en el centro de la escena y como ingrediente fundamental a la hora de aprender. Por eso todas las actividades están presentadas en formas de desafíos, de juegos, hay laberintos, hay crucigramas, hay tautogramas, hay... ¿qué más? Hay de todo. Palíndromos, minificción, hay una cantidad de cosas y está bueno porque es pensado para niños, ¿no? O sea, porque una cosa es, al menos en mi experiencia como periodista o eso, escribir y contar algo, ¿no? Pues tipo, vos lo contás y punto, es eso nada más, de la forma que sea. En cambio esto es distinto, esto es decir lo que es o ni siquiera decirlo, y es generar actividades para que la otra persona, el niño o no tan niño, se enganche con eso. Es como el planteamiento es re distinto. Una cosa es muy sencillo decir que es un palíndromo, pero otra cosa es también después de decir, quiero hacer una actividad con esto que me interesa, cómo bajarlo a tierra. Sí. La idea es hacer un libro interactivo o que reclama la participación del lector, ¿no? Eso es claramente, ¿no? Por ejemplo, geografía de las palabras, gentilicios y regionalismos. Entonces dice, escribí los gentilicios de cada departamento, ¿no? Y ahí hay que bueno, y hay algunas excepciones, como por ejemplo isabelinos, que es de Paso de los Toros, y se menciona, en fin, o de 33 se dice que también se lo llama de otra forma, como hay un río. Y después hay al costado, y acá vengo yo a sentar mi protesta, porque en algún momento tenemos que protestar. Claro. Al costado, en la geografía de las palabras, están los regionalismos, que son palabras típicas de una región o de una localidad en particular. Y aparece, por ejemplo, la palabra pandorga, y aparece en Salto. Y yo, que soy de Fraivento, nosotros decimos pandorga, que pandorga es la cometa, el barrilete. Lo hemos hablado acá hace no tanto en la máquina de pensar, ahora no me acuerdo con quién, o de que en Fraivento se le dice, y en Mercedes, telera a la flauta, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿cómo hicieron para poner en cada uno? Y otro detalle, ¿por qué no, en este caso de estas palabras, no pusieron el significado? Por ejemplo, mormazo, yo ya sé que mormazo es una palabra interior, del norte quiere decir calor, pero puzuca, coquimbo, no sé qué quiere decir, algareada. Sí, a veces ubicar las palabras o sea, en algún lado del mapa la tenés que poner. El Pandorga, por ejemplo, es del litoral. Es del litoral. La ponemos más o menos en una zona del litoral. Y bueno, y los significados que es para que vaya la gente a buscarlo. La idea es que esto sirva de plataforma, claro, para que una vez que te enfrentes a esas palabras, bueno, se vaya a investigar ese significado, claro, a conversar, que de alguna manera se tiendan puentes con el afuero adulto, los abuelos, el diccionario, la RAE, lo que vayamos a buscar, claro, para poder de alguna manera profundizar en esos conceptos. Claro. Que no esté todo resuelto, ¿no? Es una plataforma de trabajo como para salir a investigar, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, hay veces muy buena respuesta de Cecilia, muy bien, Cecilia respondió muy bien. O sea, la idea es que en este libro no solamente hay actividades, sino que hay como desafíos. Exacto. Y donde no está todo dicho, digamos, ¿no? Yo honestamente busqué, digo, bueno, en algún momento, porque chijete es una palabra que nosotros llega acá a Montevideo y se maneja, pero chulé
no sé qué es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El libro también tiene como esas, a veces están las soluciones, por ejemplo, hay un crucigrama, entonces están las soluciones del crucigrama, pero otras veces también plantea, como decía ella, invitaciones hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, escuchar una canción, si estás hablando de... Creo que es en una parte que hay de palabras esdrújulas, se hace una referencia a una canción de Florencia Núñez. Entonces, nada, también es eso mismo de invitar a salir del libro, a convocar una persona, un familiar para completar una actividad, o ir a buscar a un libro, o hoy en día a la computadora. Sí, pero eso está bueno, porque hay posibilidades con la computadora. Los gurises pueden tener posibilidades. Por ejemplo, acá se habla del jeringoso, ¿no? Y dice, ¿escuchaste la chacarera jeringosa del grupo argentino Cuanticuénticos? Yo no lo conozco, pero obviamente lo fui a buscar, ¿no? Claro. Lo fui a buscar, ¿no? Porque un detalle de este libro, y que tiene que ver con las palabras, es que en general tenemos, y sobre todo a nivel como muy ingenuo, a veces la idea de que el lenguaje es como un vidrio, digamos, una mampara, como estamos ahora acá, y que se puede ver transparentemente y no hay nada en el medio. Y eso es un grave error, porque las palabras se mueven, se modifican, tienen que ver con distintos lugares, que es lo que estaba diciendo yo ahora, ¿no? La palabra chulé en algún lugar es como un vidrio, y en otros es muy opaca. Y lo mismo pasa con los sinónimos, los gentilicios que hablé ahora, epónimos, por ejemplo, epónimos. ¿Qué son los epónimos, por ejemplo, no? Los epónimos es maravilloso, es cuando una persona, hay distintos tipos, una persona, cuando el nombre de un lugar o de una cosa viene de una persona o de un lugar, por ejemplo. Claro, Bolivia, por ejemplo, de Bolívar. Claro, pero hay muchos, Venezuela tiene que ver con Venecia. Con Venecia, claro, una Venecia más chica. Una sí, Venecia es más chica. Y Colombia con Colón, por ejemplo, sí. Claro, por eso, y hay millones de epónimos. Pusimos algunos ahí, yo tengo anotados decenas y decenas que voy encontrando, y bueno, sándwich creo que está en el libro, no me acuerdo qué otro, pero bueno, Bermudas, hay muchas palabras que tienen que ver con un lugar, el bikini, yo qué sé, claro. o con una persona. Yo me quedo pensando esto que decís, Pablo, de lo vivo del lenguaje, ¿no? Claro. Cómo realmente las palabras nacen, crecen y también de alguna manera van muriendo en arcaísmos. Y me acuerdo cuando debatimos eso, decimos, bueno, entonces tiene que haber una actividad que sea el museo de las palabras. ¿Y cuáles serían los arcaísmos? Para nuestra edad, somos cuarentones, cincuentones. Sí. Y bueno, encontramos bodrio, chijete, jolgorio, mamarracho, patatús, jariola, otras tantas palabras, ¿no? Y bueno, también ahí en esa actividad que le llamamos Museo de Palabras, los invitamos a que consulten con sus abuelos, con sus vecinos mayores, bueno, qué otras palabras conocen como para incluir en este museo de palabras, ¿no? Y bueno, y así como hay arcaísmos, hay palabras nuevas, y algunas actividades que pusimos, bueno, los invitamos a los niños a inventar palabras desde cero. ¿Qué palabras? Bueno, entonces hay actividades como, por ejemplo, el sardinosaurio, que es un juego de un francés que ahora no recuerdo el nombre, capaz que... Tiene que ver con el de Oulipo. Con Oulipo, sí. Ahí está, donde, bueno, se unen dos animales y se forma un tercer animal, un animal nuevo, inexistente. Se invita a crear ese animal, pero también, bueno, a imaginar su hábitat, su lugar de sus hábitos alimenticios, su forma, bueno, sus formas de defensa del entorno, y así como eso está el laboratorio de palabras, donde se invita también a los niños a crear de cero. Yo el otro día contaba una anécdota chiquita de una alumna de 5 años, Clementina, que yo tenía en la sala, en la sala de 5 siempre está muy presente la letra, porque es el inicio del lenguaje, y el lenguaje escrito se inaugura en 4 y 5. Tenemos el abecedario y un día traigo la banda numérica y la pongo. Iba a decir, esto es una banda numérica, y le digo, bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Cómo se puede llamar esta banda que no tiene letras, que tiene números? Esperando la respuesta, banda numérica. Levanta la mano Clementina y dice, eso, Ceci, eso es un numecedario. ¿Un numecedario? ¿Un qué? Un numecedario. ¿Y qué sería un numecedario? Ceci, un abecedario de números. A partir de ese día, hasta el final del año, que fue por allá por julio que presenté la banda numérica, eso fue un numecedario, porque tenía una lógica conceptual. Claro, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno genera esa apertura de escucha hacia los niños, vienen estas sorpresas. Obvio, ¿no? obvio, es muy apasionante. Es parte de este juego que es el lenguaje, que a veces
que a veces no, siempre estamos jugando sin darnos cuenta también, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos atravesados constantemente de metáforas, constantemente, tanto que no las vemos. O por ejemplo, otra cosa que me llamó la atención del libro, y realmente yo dije, ¿es tan así, che? ¿Será tan así? Hay frases como refranes sacados de, por ejemplo, del Quijote. Entonces es sorprendente la cantidad de frases que uno repite, que están en el habla habitual nuestra y que son del Quijote. Yo me imagino, siempre pensé que, por ejemplo, que la Biblia está llena, digamos, ¿no? O sea, nunca me puse a subrayar, pero una vez leí proverbios en la Biblia y dije, pero esto está en todas partes. Pero, por ejemplo, nunca segundas partes fueron buenas, una golondrina sola no hace verano, pan comido, tengamos la fiesta en paz, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Todo eso está en el Quijote. Eso sí, está en el Quijote. Y es impresionante porque en el Quijote viste que Cervantes hace a Sancho Panza hablar mucho con refranes. Sí. Entonces el Quijote justamente lo castiga, sí, lo critica, lo riñe porque siempre está hablando con refranes. Y no son indudablemente no son refranes que inventó Cervantes. No, son refranes que ya eran populares hace 1600 y poco, hace 400 años. Él los toma, los escribe y nosotros los seguimos usando tan olímpicos, sin saber que estaban ahí, que son anteriores, ¿no? Son anteriores al propio, por ejemplo, de noche todos los gatos son pardos. Toda comparación es odiosa, es increíble, no es oro todo lo que reluce, del dicho al hecho hay un gran trecho, todo eso está en el Quijote, me sorprendió mucho, a buen entendedor pocas palabras, hoy por ti, mañana por mí, no digas de esta agua no beberé, es impresionante, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver con el Quijote, que no está ahí, pero que cuando lo leí me impresionó mucho, hablando del tema de las palabras y de cómo se conectan muchas cosas. Cuando tocas candombe, que yo intenté, pero al igual que con la pelota y soy muy malo, viste que el tambor lo colgás, como vas caminando, lo colgás en en un costado. En una cuerda, digámosle, ¿no? Entonces, eso se llama talí o talín. Y siempre tuve la duda, y lo pregunté más de una vez, si era talí o talín. Y nunca nadie me supo decir, la vez que pregunté bien exactamente, como que se decía de distintas formas. Y leyendo ahí el libro, en un momento cuenta de que alguien puso la espada en el talín. Pero claro, el tema, yo lo busqué en el diccionario alguna vez, y nunca llegué a de dónde venía esa palabra. Y leyendo ahí digo, claro, es obvio, es donde se colgaban las espadas, que viste que los caballeros y eso tenían una banda cruzada. Sí. Donde iba. Y tal, lo que pasa tenía una H en el medio que no lo encontraba en los diccionarios, pero cómo me conectó el candombe, esa pieza que tiene el tambor. Sí. Cosas de las palabras. El es una locura. Es impresionante. Es impresionante. Me quedé pensando también el tema de las metáforas. La cantidad de metáforas cotidianas que utilizamos. No sé, ahora estaba pensando, el tiempo es oro, toqué el cielo con las manos, cuando viví algo emocionante. Yo creo que todos diariamente utilizamos muchísimas metáforas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando mi hijo una vez dijo, me duele el codo del pie. Sí, estaba muy bien, ¿no? Sería la rodilla. Claro, o también dijo tiene lógica. Una vez dijo, estaba comiendo helado y estaba la gata al lado y dice, la gata se llamaba Yara, dice, Yara me comió una lágrima del helado. Qué bueno. Vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa continuamos con Cecilia Ratti y Marcos Robledo. Estamos hablando del Palabrero. Esto está editado por Ediciones de la Canoa. Está en todas las librerías, El Palabrero. Un libro muy difícil de definir, pero que lo estamos intentando. Después de la pausa seguimos aquí en Radio Cultura. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Cecilia Ratti y Marcos Robledo. Ellos son dos de los autores, junto con Alejandro Sequeira, de El Palabrero, este libro que de alguna forma intenta hablar de los juegos que contiene el lenguaje, cómo se mueven las palabras, las cosas raras que pueden hacer, y todo desde la óptica de un libro que está pidiendo la participación del lector. Entonces en todos los ítems, en todos los capítulos, hay un capítulo de jeroglíficos, otro de oximorones, ¿no? Otro de trabalenguas, bueno, el de arcaísmo ya hablamos, onomatopeyas,
antónimos son los que son opuestos, acrósticos, por ejemplo uno que yo no tenía ni idea, que se llama espunerismos, por ejemplo, ¿no? Espunerismo, que es cuando se te lengua la traba, más o menos, ¿no? Cuando yo tengo varias amigas que les digo siempre, vos sos como Marieta Caramba, que se te entreverá, Marieta Caramba lo hacía eso en la radio a propósito, espunerismo sería esos deslices donde se tranca, y sin embargo entendemos perfectamente. Exactamente. Perfectamente lo que está diciendo el otro, aunque lo diga todo al revés y trancado, ¿no? Aparentemente está basado en un señor llamado Spooner. El nombre de la palabra, sí. Pero claro, son cosas, es eso que vos decís, que nos pasan a todos, que hay algunas, está la típica del... ¿Cómo se llama? La del Chespirito, ¿no, la de... Ah, sí, que no panda el cúnico. No panda el cúnico. Del Chapulín Colorado. 50 años. Sí, no panda el cúnico. Diciendo. Ese es la tranca. El ejemplo típico. Y en un momento aparece la máquina de pensar en este libro. Atención, guarda. Abran cancha, ¿no? Se habla de la microficción. Y también se habla del concurso Te Cuento Qué, aquel concurso que organizábamos aquí de minicuentos por SMS junto con Antel, y ahí hay todo algo sobre la minificción, sobre cómo crear una microficción, y se le plantea precisamente a los lectores que creen un microrelato, ¿no? Crea un microcuento con menos de 160 caracteres, así se cuenta, por ejemplo, un detalle que está muy bien, así se cuentan los caracteres. Porque eso es algo que no todo el mundo sabe, ¿cierto? ¿No? Y digo, la gente grande, ¿no? Como yo, pregunta esas cosas, ¿no? O te animás a contar cosas cortas. Bueno, está el del dinosaurio, eso que tiene que estar, es un cuento emblemático, que no sé si es el cuento más corto del mundo, pero es sin duda, es un antes y un después para la microficción, ¿no? La microficción, de hecho, incluso se llegó a hacer una antología después del dinosaurio, entonces en la tapa estaba el dinosaurio yéndose porque los microficcionistas estaban como hartos ya del dinosaurio, ¿no? Bueno, pero todo eso está planteado para que los que lo lean se dediquen, ¿no? Fábrica de microcuentos, por ejemplo. Bueno, esto de la fábrica de microcuentos está impresionante, ¿no? Está impresionante, ¿no? Se invita, inclusive se define como libro hereje un poco, porque se invita a recortar las tiras, en cada tira hay un enunciado, y cuando uno va combinando los enunciados se van formando distintos microcuentos. Claro. Yo les contaba hace un rato que lo probé oralmente, porque yo este año trabajo en un nivel 4, que son muy chiquitos, todavía no escriben, pero es impresionante cuando vos invitás a un niño pequeño a crear oralmente un microcuento y las cosas que salen. Es realmente apasionante la capacidad creativa y el potencial creativo que tienen los gurises a esa edad tan virgen todavía. Sí, ¿no? Y creo que es un poco esto, ¿no? Una excusa para generar propuestas y actividades que puedan servir como complemento para el aula, como libro de recreación para la casa, para los fines de semana, días de semana. El apasionado lenguaje que es un libro que nos gusta llamarlo slow book, porque es un libro que tiene 90 actividades. Por lo tanto, no lo vamos a terminar. Es de factoría lenta, y también nos va a llevar meses quizás, o lo vamos a usar, retomar, podemos abrirlo de atrás para adelante, no tiene un orden. Creo que es como un escenario que brinda muchas posibilidades a la hora de jugar. Sí, por ejemplo, se escriben las cosas con H o sin H. ¿No? Y ahí está, bueno, lo que son los acentos, los tildes, las puntuaciones, punto y coma, todo las comillas, todo esto está explicado, pero algo que no dije que debí decir en esta charla, pero bueno, lo dejamos para el final, es el diseño gráfico que tiene. Está espectacular también, ¿no? O sea, es muy gracioso, ¿no? Hay humor en el diseño gráfico. Hay, si bien hay cuestiones como de figuras como arcaicas o como si fueran del siglo XIX. Como grabados, ¿no? Como grabados, pero hay mucho dinamismo y reitero lo del humor, ¿no? Desde el propio diseño gráfico pareciera que se está planteando como que hay que jugar. Por ejemplo, en las palabras capicúas, ¿está Anina Yatay Salas? Creo que no. Sí. ¿Está nombrada? No creo me acuerdo. Que sí. ¿No? Dice Ana Palmera Yatay. Ana Yatay. Bueno, sí, Anina. Es Anina Yatay. Que es nuestra capicúa más importante, ¿no? Sí. Busca palabras.
¿Qué es un tautograma? A ver, ¿qué es un tautograma? Yo no tenía ni idea de lo que era un tautograma con ese nombre. Son palabras textos que comienzan con la misma letra. Exacto. Que no sé qué quiere decir tauto, ¿no? Pero debe ser... No. Eso es debe ser del griego, ¿no? Tauto. Sí. Pero que comienza y se pone como ejemplo una poesía que comienzan todos con... todas las palabras comienzan con N. Es un tautograma escrito por niñas españoles de segundo grado. 2 niñas. Sí. ¿Lo puedo leer? Claro que sí. Para que vean lo que es un tautograma. Nadie ni nadie, nada ni nadie nos necesita. Nunca necesitamos noticias, ni novelas nuevas, ni niños narrando nostálgicas novedades, ni Navidad, ni nubes, ni novio. No necesitamos nada. Esto fue escrito por 2 niñas, espectacular. Impresionante, no solamente el hecho que sea todo hecho con N, sino el sentido del poético, el ritmo que tiene el poema, ¿no? Y encima que tenga ese humor. Hubo también, Cecilia, yo me imagino, y en esto pienso que también Alejandro debe haber colaborado, toda una búsqueda, ¿no? de curiosidades, ¿no? De curiosidades también como estas, por ejemplo, ¿no? No es tan fácil. Y quizás es más fácil poner un tautograma, pero hay que encontrar un ejemplo. Sí, fue una investigación ardua, fuimos tomando, muchas curiosidades y muchas actividades surgen de la inquietud de Marcos, que traía un montón de cosas, también de observaciones que vamos haciendo en el aula. Hoy hablabas de la poesía de los niños. Yo creo que si uno escucha hablar a los niños de 4, 5, 6 años, hay poesía en la forma de hablar, ¿no? Ah, claro. El otro día un niño me decía, sí. la música que escucho en las películas después me canta en la memoria. Le comenté eso a Fabián Severo y me dijo, Cecilia, anotalo. Anota cada uno. Sí. De esas frases, esa poesía claro. cotidiana que se dan en los niños, estos niños que están como iniciándose, estas formas de pensar tan puras, no sé cómo definirlas. Sí, son deslizamientos del lenguaje que ellos los usan y encima los usan no solamente con una certeza o con una puntería, sino que encima son lindas. Son lindas, como hablabas hoy de la lágrima, ¿no? Que hablaba tu hijo de la lágrima del helado. Es una imagen maravillosa. Se le cayó una lágrima al helado. El otro día estaba trabajando con él y le decía, Santiago, haciendo énfasis en la S, ¿no? En el sonido de la inicial de su nombre, porque es lo que estábamos pretendiendo que escriba. Santiago, le mostraba el alfabeto. ¿A qué te suena? Al viento, Ceci. ¿No? Al viento. ¿A qué suena? Al viento. Impresionante. Bueno, y Marcos, en el caso de Marcos Robledo, usted tenía un campo de pruebas ahí, ¿no? Con Dante. ¿No? Sí, claro. Igual lo que decíamos que las actividades son de edades muy variadas. Sí. Dante tiene 6, entonces... 6 y medio. 6 y medio, está muy bien, muy bien. Entonces, claro, hay actividades que son desde niños chicos, que recién están empezando a escribir, digamos, a adolescentes. O sea, el espectro es muy grande. O sea, entonces también el libro es el resultado de un proceso de mucho ida y vuelta que nos llevó, no sé, pero más de 2 años, no sé si 3. 2 Entonces, años, es a partir de una serie inicial capaz de propuestas, después fueron surgiendo de esas propuestas derivando otras, unas quedaban en el camino, otras se sumaban. Entonces es un trabajo de grupal, digamos, que se fue enriqueciendo con el tiempo, porque a veces capaz que una misma propuesta al medio año se podía disparar para otro lado. Entonces hubo mucho ida y vuelta en eso para llegar al producto final. Totalmente. He de confesar que uno de los jueces más duros fueron Manuel y Olivia, que son los hijos de Alejandro y mío, que tienen... ¿Cuántos años tienen? Olivia tiene 12 y Manuel tiene 14. Y son realmente los hijos los jueces más duros. Es así. Claro. Ahí se fue testeando y teníamos como niveles liceales, escolares, más la experiencia de aula, más Dante, más nosotros. Algún sobrino también que les llevaba actividades y entonces ahí vas testeando si les gusta, si se entiende, si es interesante. Pero es cierto, hay actividades que parten de la expresión mínima del lenguaje, que es la letra,
¿no? Y juegos con la forma de la letra, con desafíos gráficos, de transformarla en una parte de un dibujo, una cosa que puede trabajarse de primera. Después está la palabra que aparece, después están los enunciados, para llegar a trabajos de producción de texto, ¿no? Donde siempre se intenta que haya una motivación fuerte por qué escribo lo que escribo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si vamos a escribir, proponemos escribir, dejar registrado lo que soñamos, para que no se nos escape, por ejemplo, ¿no? O dejar esto de poder cuidar que este esfuerzo cognitivo que implica escribir, organizar una idea, plasmarla en una hoja, valga la pena, ¿no? Para que los jóvenes o los escolares que estén en otra cosa puedan realmente enfocar y sentir que esto de escribir tiene mucho rédito y que sirve, bueno, para extender mi memoria, para recuperar la memoria de los que... Al final del libro hay una agenda de metas, hace una lista de objetivos personales. Eso es ¿no? maravilloso. Entonces, a mí de niño me hubiera gustado. Cosas que quiero hacer mañana, cosas que voy a hacer la semana que viene, Exacto. cosas que quiero hacer en mi cumpleaños, en las vacaciones, cosas que no quiero hacer, cosas que quiero animarme algún día. Había una vez en una guía para crear cuentos, también plantean cosas que son complejas de la narración en cuanto al planteo, el problema, el desarrollo, el final, el inicio, en fin. Yo dije, a veces, no sé. Por ejemplo, está el autorretrato narrado. El autorretrato narrado. Sí. Uno trabaja mucho autorretrato y bueno, y hace referencia a Blanes, Van Gogh, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué pasa con el autorretrato narrado? Bueno, ¿cuál es ¿no? ¿Cómo me llamo, pero cómo me gustaría llamar? Si pudiera elegir un superpoder, ¿cuál sería? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis miedos? ¿A qué le tengo terror? Poder como hurgar, ¿no? Y ponerlo en la palabra con todo lo mágico que tiene el poder. Y claro, y aparte un detalle que digo, yo ya sé que ya se sabe, pero no nos cansamos de repetirlo. En cuanto no es lo mismo la persona que maneja 500 palabras que el que maneja 5.000 y el que maneja 10.000. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la realidad es más compleja y más matizada para el que maneja 5.000 palabras o 10.000 palabras para el que maneja 500. Y alguien me agregaba otra cosa, que el que maneja 500 en general tiende a la frustración y a expresarse, digamos, de otra forma, porque no tiene palabras para expresarse precisamente. Y entonces, la acción y ahí pasa esa frustración puede pasar a la acción y puede generar cierta violencia, en fin, es mucho más difícil. Lo hablábamos esta semana porque estábamos hablando de la obra de teatro 2084 y en la distopía 1984 se plantea de ir achicando. En esa sociedad autoritaria dicen, cuanto menos palabras manejemos, más felices seremos, ¿no? Y se van eliminando palabras. Por ejemplo, se dice no hay que ser bueno ni malo, mejor que sea bueno y no bueno, por ejemplo, ¿no? Para ir empobreciendo el lenguaje. Esto exactamente, obviamente, lo mismo, lo contrario, porque estamos hablando del palabrero. Yo estoy buscando esto mientras ustedes estaban hablando porque quería leer de La Diaria, la reseña, que me pareció muy buena y quiero leerla, por lo menos para compartirla con los amigos de La Máquina de Pensar. Y dice, entendido como parte de un conjunto, este libro cobra relieve, en este libro cobra relieve el posicionamiento de entender la palabra como una expresión singular y gozosa de la poesía, como un epítome de lo humano, como en sus predecesores, la mirada gráfica desde el diseño y la ilustración son partes sustantivas del trabajo. Ambicioso en el buen sentido, el palabrero se ocupa del lenguaje desde los más diversos puntos de vista, con un abordaje entre lúdico y poético. Muy bien, entre lúdico y poético, brillante, muy bien. Yo creo que es así, Sí. Realmente me parece que han hecho un trabajo que vale la pena y nada, simplemente decirles, este libro ya obviamente está distribuido en librerías y ya lo presentaron, piensan presentarlo. Ya se hizo, sí, la presentación en Mercado Ferrando a principios de julio. O sea, pero abierta, digamos, con gente y todo. Sí, todavía estábamos con un poco, bueno, como ahora, con el tema de la pandemia y no era súper multitudinario. pero sí, ya lo hicimos una presentación abierta, amén de que pueda haber otras
actividades de acá en adelante. Claro, digamos. claro, porque eso estaría bueno también, ¿no? De hacer actividades. Sí, vamos a participar de algunas ferias del interior. Bueno, ahora va a estar la Feria del Libro, nos invitaron a la Feria de Durazno. Y en general, así como con los otros libros de acción, después empieza como todo un ciclo de talleres, de visitas a las escuelas, a los colegios. Bueno, sí, Lo que pasa es que todo se va abriendo como de a poco, ¿no? Sí, La pandemia nos ha condicionado mucho. Pero bueno, la idea sí es ir generando instancias de intercambio y también de presentación del material y como de traducción de un poco el sentido también. Igual las maestras y los maestros son tan creativos y siempre generan... Sí, van a ver la oportunidad que significa el palabrero. Totalmente. Como un pretexto, nunca mejor dicha la palabra pretexto, para trabajar sobre la palabra, sobre la expresión, sobre esto que de alguna forma nos hace humanos. Cecilia Ratti y Marcos Robledo, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchas gracias Pablo. A ti. Muy bien, ahora en Cuando pasa por la voz les proponemos oír la poesía de Luis Maya. Buenas noches, mi nombre es Luis Maya y voy a leer algunos poemas que aparecen en mi libro Remedio Polaroid y algunos otros que están sueltos por ahí. De niño estaba convencido de que algún día las sillas y las mesas volverían a ser árboles. También creía fervientemente en que los pescadores hablarían con los peces, advirtiéndoles de la terrible amenaza que es el anzuelo. Yo aún no sabía atarme los cordones de los zapatos, pero igual sabía que no hay nada más humano que la mirada de los perros, y que mi abuelo Toribio tenía mirada de perro triste, algo que es común entre los hombres buenos. También pensaba que yo estaba destinado a vivir como los pájaros del cielo y los lirios del campo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, regresé adulto a la realidad de pájaros extinguidos y lirios transgénicos. Sé que no podré recobrar la mirada del niño que fui. Quizás por eso ahora juego a que cada cuerda de mi guitarra es una ventana que abre sus párpados a la noche, porque también sé que en el centro de la noche está el poema, y en el centro del poema está la infancia, y que en definitiva, como dice el viejo niño poeta Calveira, cosas que me pasaron durante la infancia me están sucediendo recién ahora. El próximo poema que voy a leer está dedicado a la memoria de Gustavo Pena, el príncipe. Éramos chicos. Las verdades eran tan banales, insípidas y previsibles que comenzamos a mentir para sobrevivir a tanto aburrimiento. No sabíamos que en realidad de eso se trata la cuestión del arte, de mentir con elegancia, de mentir con furia, como escupiendo la verdad, de mentiras húmedas, de mentir a secas. Luego, al crecer, buscamos 1001 formas de abrazar a la belleza, y en ese viaje sin brújula nos acostumbramos a mentir por amor a la verdad. El dolor nos besaba la frente, y nosotros respondíamos con dulces mentiras que llamábamos poesías. Siempre mantuvimos la lucidez de saber que la verdad es una estúpida mentira. Quo vadis? Me escapé, me fui, me evadí, huí despavorido de los discursos vociferantes de los políticos. Descifré en versos el susurro de las sábanas de los amantes. Conjugué razones y pasiones, conversando hasta el amanecer con mi sombra. Le canté a la soledad que besa la frente de los hermosos perdedores. Alerté a mis sentidos ante los desvaríos de la melancolía. Cuidé amorosamente la flor que germinó en el sórdido baldío. Me despedí cruelmente de falsas promesas, de culpas propias y ajenas, para finalmente descubrir que por mucho que busque más en más de 1000 caminos, estoy simplemente destinado a convertirme en mí mismo.
Estoy convencido que cuando se diseñó el universo, al creador se le coló el virus de la desolación, y desde ese momento no hubo marcha atrás. Se necesitaron siglos de civilización para sublimar algunos instintos asesinos. Capilla Sistina, aire acondicionado, sex shop, inspectores de tránsito, Barbies, mandalas, simposios, electroshock, domingos de hastío, cirugía plástica, Guernica, el Corán y el paredón. No intento justificarme, pero creo que es comprensible que cada día mi desconcierto sea mayor al comprobar que no hay bolero suficiente ni artilugio alguno que pueda sanar una simple pena de amor. Mucho antes de que Bob Dylan recibiera el premio Nobel, escribí esto. Te dije, Bob Dylan es el mejor poeta del mundo. Tú me contestaste, bueno, no es para tanto. Y yo en realidad pensaba que me hubiese gustado poder escribirte un poema canción que dijera: mi amor es como un cuervo con una ala rota en tu ventana. Mi amor ríe como las flores. Los valentines no pueden comprarlo. Pero en mi eterna timidez solo atinaba a decir: soy alérgico a cualquier dogma, cuando en realidad yo me moría por decir que tu perfil a contraluz podía más que 1000 filosofías y teorías, y que verte venir corriendo, tan frágil y poderosa a la vez bajo la insistente llovizna de abril, me hacía sentir una dicha desconocida. Todo era asombro, y nunca supuse que tanta eternidad cabría en un instante. Tu mirada me confirmaba lo que había aprendido en los poemas, es decir, que la tierra está colmada de cielo. La paciencia de los árboles. La paciencia de los árboles, el olor a tierra mojada, la mansedumbre de la llovizna, no cabe duda que son hechos poéticos más contundentes que cualquier poema. Sin embargo, seguimos incluyendo desde tiempos inmemorables en nuestros versos a los árboles, a la tierra mojada y a la llovizna. Quizás esta insistencia sea para no olvidar que los hechos poéticos más contundentes siempre los encontramos fuera del poema. Hay cosas difíciles de entender. Por ejemplo, la diferencia teológica entre alma y espíritu, la aplicación logística en la teoría del caos, el segundo principio de la termodinámica, los círculos de hadas del desierto de Namibia, los efectos colaterales de la razón de la sinrazón. Infinita es la lista de asuntos de ardua comprensión, pero de todas ellas, tan solo una me desvela: el porqué de que aunque vivas sola, al entrar a tu casa, te sacás los zapatos y caminás en punta de pie, como no queriendo despertar a alguien. Inventemos la felicidad antes que nos invadan con manuales de instrucciones o nos ofrezcan asesoramientos y consejos que nunca solicitamos. Inventemos la nuestra, aunque sea un poco renga, algo torpe y desprolija, y no luzca tan tentadora como la oferta de liquidación de los mercaderes del templo. Inventemos la felicidad antes de que sea ley y la impongan como artículo de primera necesidad, antes de que nos endeudemos y al cleren de la desdicha vayamos a parar. Inventemos la felicidad, de manera tal que cuando nos las vengan a ofrecer, sonriente podamos decir: no, gracias, acabo de tirar. No hay moraleja en esta historia. Hecha la advertencia, continuemos. Al igual que muchos de ustedes, yo también he hablado en sueños con mis muertos. Ya lo sabemos. Ellos conversan sin palabras. Nosotros escuchamos atentamente. Bien distinto es el vociferante coro polifónico que en vigilia nos ensordece diciéndonos: sé más responsable, menos distraído, más operativo, menos dubitativo, más productivo, menos sentimental,
más ambicioso, menos compasivo. Ante todo esto, creo pertinente declarar en mi defensa que soy como la sombra de un pájaro que no deja rastro alguno por no tener ningún apuro en descifrar el lenguaje del cielo. ¿Acaso es tan difícil de entender? Bendito café. Es una bendición que estemos aquí tomando café, filosofando de bueyes perdidos, de vacas encontradas. Eso quiere decir que aún no hemos enloquecido, como le ha pasado a muchos de nuestros amigos. Aclaración. No estoy hablando metafóricamente ni me estoy tomando una ingeniosa licencia poética. Hablo de manicomios de verdad y de amigos que se quejan de que no lo vamos a visitar. Como decía, es una bendición que estemos aquí, bostezando, estirando los brazos despreocupadamente, mientras en la esquina alguien hurga en la basura. Y nosotros aquí leyendo una temporada en el infierno, bebiéndonos de a sorbos, lejos de narcotraficantes y culebrones cursis, este sabroso café colombiano. Es una bendición que estemos aquí cenando, escuchando a Jagger cantar Satisfaction. Una vez más, miro la taza de café, como queriendo ver un poco más allá. Pero igual que en un test de Roger, en el fondo solo veo manchas sin sentido. Una lágrima cae en el café y solo me cabe decir gracias. Gracias por tanta inmerecida bendición. Les cuento que ayer soñé con Lennon y McCartney. John vestía con un traje blanco y Paul con uno negro. Estaban en medio del mar, aunque el agua apenas les llegaba hasta las rodillas. Miraban hacia los 4 puntos cardinales y no veían la orilla. En mi sueño pensé, esto es increíble, están en la playa Ramírez. John chapoteaba en el agua. A su lado, Yoko festejaba sus niñerías con una sonrisa inerte. Paul le decía algo así como, "Hey, man", y en ese "Hey, man" estaba implícito muchas cosas como, ¿dónde estamos? ¿Cómo salimos de esta? Yo por mi lado observaba el sueño con una gran expectativa y pensé, ahora aparece el submarino amarillo a rescatarlos, o el Graf Spee, o la Virgen de Yemanjá. Sentí que todo era posible. En eso, irónicamente, John le dice a Paul, ya ves lo difícil que puede ser. Tal y como van las cosas, acabarán crucificándome. Vi los ojos de Paul llenándose de lágrimas, pero sin embargo no dejó de sonreírle a su amigo. Desperté de mi sueño en mi cuarto, muy lejos de Liverpool, pero muy cerquita de la playa Ramírez. Al igual que Paul, desperté con lágrimas en los ojos, pero con una gran sonrisa. Me despido. Tratando de pasar inadvertido, me confundo entre las miradas. Me entrevero con los suspiros vespertinos, me aparto despacito a la esquina del silencio. Salto al borde del desconsuelo, me amaco en mis pensamientos y ahí mismo, despojado de todo, como Arquímedes con su eureka, con el corazón hecho un abrazo, salto a gritar mi humilde hallazgo. La belleza nunca es superflua. Créame, señor, escúcheme, señora, la belleza nunca es superflua. Ustedes, niños, sépanlo, la belleza nunca es superflua. Este era Luis Maya, el poeta, nos estaba leyendo poemas. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar llamando a Maldonado para hablar con Johanna Holt, El avión de papel, y también vamos a estar conversando sobre armonía Somers con la profesora María Cristina Dalmagro. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.